en un momento de la historia del pueblo de Israel, donde usted se va al contexto del pasaje, y usted encuentra de que el pueblo de Israel en ese momento estaban en una situación complicada, ya que pues había mucho descuido, digámoslo así, en lo espiritual. Incluso pues casi no había palabra de Dios, casi no se escuchaba la voz de Dios, pero no porque Dios no quisiera comunicarse, sino más bien porque no había en las personas allí, en el pueblo, no había la disposición para Dios, no habían corazones dispuestos para Dios. Pero en ese momento, en esa situación allí, Dios decide aparecerse en la vida de Samuel. Samuel es apenas un joven, pero Dios se le aparece y Dios le habla. Y entonces allí se nos muestra en este pasaje la capacidad que tiene Dios de comunicarse con el ser humano. O sea, y bueno, entender ello, que nosotros tenemos un Dios que se puede comunicar con nosotros. Un Dios que no es un Dios que de pronto está tan lejos allá que no tiene la manera de acercarse al hombre. No, este texto nos muestra cómo Dios le habla a Samuel, incluso lo llama por su nombre y le da un mensaje. Y a pesar de que en el pueblo hay poca disposición para Dios, pero Dios decide hablarle a este joven. Eso es lo que encontramos allí y obviamente es el inicio allí de la vida profética de el gran profeta Samuel. Sí, y estudia usted la historia y usted va a encontrar por qué decimos el gran profeta Samuel. ¿Cómo es que se aplica ahora esto para nuestra vida? Bueno, hoy debido al tiempo, voy a tratar de no extenderme mucho, pero vamos a entrar en lo que tiene que ver con la aplicación. Lo primero que vemos allí, que la palabra nos muestra, es la importancia de la sensibilidad a la voz de Dios. ¿Cómo lo dije? La sensibilidad a la voz de Dios. Este pasaje enfatiza la importancia de estar atentos a la voz de Dios. Así como Samuel estaba preparado para responder cuando Dios lo llamó, los creyentes deben cultivar una sensibilidad espiritual para reconocer y obedecer la voz de Dios en sus vidas. Entonces, nosotros lo que estamos viendo aquí a través de la palabra es que como creyentes debemos de ser sensibles a la voz de Dios. Usted lee el relato, usted se da cuenta de que Dios le habla a Samuel, pero él primero no logra reconocer que es Dios. Incluso él va es donde Elí y él le manifiesta, bueno, ¿usted para qué me está llamando? Pero Elí le dice, no, yo no le estoy llamando, vaya y siga durmiendo. Y a lo último, después de que se ha levantado por varias ocasiones, Elí entiende que es Dios el que le está hablando al muchacho. Entonces ahora Elí lo orienta y le dice, bueno, si Dios te vuelve a llamar, tienes que responderle de esta manera. Entonces, aquí lo que estamos viendo es eso, la sensibilidad que debemos de cultivar nosotros los cristianos para oír la voz de Dios. Y entonces, y la pregunta, a ver, yo le pregunto, ¿y será que Dios todavía hoy todavía Dios sigue hablándole al creyente? ¿Qué dice usted? ¿Será que Dios todavía habla o será que ya Dios no se comunica? ¿Y será que Dios ya no tiene, digamos así, no tiene la capacidad de comunicar? ¿O será que Dios todavía continúa comunicando? Entonces, Dios sigue hablando. ¿Y cómo nos habla Dios? Pues nos habla a través de la palabra. Incluso estaba escuchando algo y me llamó mucho la atención porque esto es verdad. Y es que Dios le habla a uno aún allá en la mente, aún allá en el corazón. Hay cosas que le coloca a uno Dios allí en el corazón
y que uno sabe que es la voz de Dios. Y entonces, ¿y por qué eso? Porque la Biblia dice, precisamente la palabra de Dios dice, que Dios iba a poner sus leyes, sus palabras, las iba a poner allá en nuestra mente y las iba a escribir allá en nuestro corazón. Y de verdad que muchos hemos tenido esas experiencias. Yo estaba hablándole a alguien precisamente hoy, estaba hablando con una hermana de la iglesia y le estaba diciendo que alguna vez Dios me dio un mensaje para que lo predicara y en el momento en el que fui a predicarlo, el mensaje era muy bonito, pero en el momento en que fui a predicarlo, llegó un joven allí a la iglesia que estaba en una situación complicada, una problemática muy grande. Y cuando yo me quedé mirando al joven y yo me quedé mirando el mensaje, yo dije, no, yo no puedo predicar este mensaje. ¿Por qué razón? Porque él va a decir que yo saqué este mensaje fue pensando en él. Y que mejor dicho, yo era desesperado porque él no llegaba. Y como él no llegaba, pues imagínense, se iba a perder el mensaje. Pero la verdad es que no. O sea, yo me puse a estudiar, Dios me dio un mensaje, me gustó el mensaje, lo tenía listo para predicarlo. Pero cuando él llegó, entendí que era un mensaje que Dios le iba a dar a él. Pero yo dije, no, yo no lo puedo hacer porque él va a decir lo que acabo de decirles, que él va a decir que sacó el mensaje, fue pensando en mí. Y la verdad, estaba resuelto y yo le dije al Señor, Señor, yo no voy a predicar este mensaje. Lo predico luego. En otra ocasión lo predico, pero ahorita no, porque él no quiero que él se vaya a sentir incómodo, porque el culto no es para eso, hermano. El culto no es para echar indirectas, el culto es para adorar a nuestro Dios. Y entonces, y yo estando pensando en ello y cuando fui a predicar, a mí Dios me habló. Y yo sé que lo que yo oí allá en mi mente, allá que me puso el Señor, yo sé que eso era de parte del Señor. Porque el Señor me dijo, bueno, usted va a predicar entonces lo que usted quiere o lo que yo le doy. O sea, ¿usted qué quiere predicar? Usted quiere predicar es lo que entonces usted es el que escoge qué quiere predicar o usted va a predicar lo que yo le doy que predique. Y ese día, pues cuando yo vi que la cosa era seria, como decimos nosotros, entonces, no, bajé la cabeza y la verdad, incluso prediqué ese mensaje y lo prediqué hasta como con la cabeza abajo, de verdad, cosa de no mirar tanto hacia atrás donde estaba él, porque no quería que él, o sea, no, y de hecho yo pensaba, él va a decir, este mensaje lo escribieron fue pensando en mí. Pero Dios sigue comunicando. Y de verdad, y Dios coloca en el corazón, le coloca un sentir, le coloca un deseo. Y la persona dice, yo no sé, pero yo siento en el corazón como que tengo que hacer esto o aquello. Y entonces, y le digo, y es que Dios, Él continúa comunicando. O sea, eso tenga usted la certeza de ello. Dios todavía, Él sigue hablando. Pero lo que a veces se pierde, que hay personas que, hermano, pero es que Dios no me habla. Pero lo que se pierde, ¿qué? Lo que se pierde es la sensibilidad. Eso es lo que se pierde. O sea, que la persona pierde el estar, como ya no está cerca de Dios, como ya no busca a Dios, como ya no llega al culto con la disposición de que Dios me hable y con el deseo de que Dios le hable a mi vida. Entonces, claro, pasa tiempo y él ya dice, ya no oigo la voz de Dios, ya no me habla Dios. Pero sucede que Dios sí sigue hablando. La cuestión es que el hombre no entiende. Incluso lo dice allá en el libro de Job. Dice que Dios habla de muchas maneras, pero el hombre es el que no entiende. Pero Dios, Él da su palabra. Entonces debemos de ser sensibles. Cuando usted llega al culto, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted está frente a la palabra de Dios, usted debe de ser sensible a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Usted debe de decirle, Señor, hábleme, Señor, use al predicador. Señor, y cada que usted tenga la oportunidad de oír la palabra, recíbala con respeto, recíbala con reverencia. Le digo la verdad, lo más triste que hay
es cuando ya Dios no habla. Créalo que sí, eso es lo más doloroso. Y eso fue lo que llevó a un hombre que había sido elegido por Dios y que había sido puesto en un lugar muy especial. Pero eso fue lo que lo llevó a él a que luego terminara hasta descarriado, consultando adivinos y todo eso. ¿Y qué era lo que él decía? Decía, es que ya Dios no me habla. Entonces, mientras que unos se preocupan porque Dios les habla, él era preocupado porque Dios ya no le hablaba. Y él se queja y dice, ya no me habla ni por profeta, no me habla ni por Urim, ni Tumim, ni nada de lo que en ese tiempo se usaba para consultar a Dios, ¿no? Se consultaba y no había un silencio completo. Entonces, y digo, mientras otros tenemos la oportunidad de oír la voz de Dios y entonces la rechazamos o simplemente apagamos o simplemente cambiamos el canal. Entonces, que no se pierda la sensibilidad para oír la voz de Dios. Luego tenemos la disposición para escuchar. La actitud de Samuel al decir habla porque tu siervo oye refleja una disposición de corazón para escuchar y recibir la dirección de Dios. Los creyentes son animados o somos animados a adoptar una postura de humildad y disposición para escuchar la voz de Dios en sus vidas.